tiene que ver justamente con esta frase. Dice, si es que habéis resucitado. Si es que usted ha nacido de nuevo, porque el concepto de resucitar, ¿qué es lo que usted ha resucitado? Literalmente nadie. Pero está hablando de lo espiritual. Usted ha resucitado, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Y Pablo va a enumerar varias cosas en esta epístola, ¿cierto? Examinaciones que yo quiero que reflexionemos esta mañana. Si es que haber resucitado, entonces vamos a ver consecuencias concretas del nuevo nacimiento. Yo no le voy a preguntar, esta pregunta no es si usted hizo una oración alguna vez, si se inscribió en el libro de la iglesia, no. Si es que ustedes han nacido de nuevo, o si han necesitado, como decía el mensaje con los Cristo, algo tiene que suceder. Ahora, la vida cristiana, los teólogos usan dos palabras para definirlo. Se divide en dos, en la ortodoxia y en la ortopraxia. ¿Qué serán esos? No son remedios, ¿ya? Significa ortodoxia, creencias. ¿Y qué sería la ortopraxia? No. Acciones correctas o conducta correcta. Y el énfasis del Nuevo Testamento siempre es la enseñanza, la sana doctrina. ¿Para qué cambia la sana doctrina? Porque necesitamos tener una conducta correcta. El creyente, la evidencia de que es un creyente es que su conducta va a ser diferente. Y el énfasis paulino, como vemos aquí, es de parte de Dios. Por ejemplo, el anhelo de Dios en la ortodoxia, o sea, que tengamos creencias correctas, ¿cierto? Ejemplo, Colosenses 1:9. Si ustedes me siguen simplemente por la lista, ¿qué se habla ahí? ¿O qué se dice? Que sean llenos de qué cosa. ¿De qué conocimiento? ¿De qué tipo de conocimiento? 1:9. De su voluntad, ¿cierto? En toda sabiduría, segunda cosa, e inteligencia espiritual. Hay un énfasis en que nosotros comprendamos la palabra del Señor. No tiene que ver con sensaciones, no tiene que ver con la emocionalidad del culto, tiene que ver con la comprensión. Pablo en Romanos capítulo 12:1 dice, en memoria, y presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Se está haciendo como una comparación respecto al sacerdocio o lo que se hacía en el Antiguo Testamento, pero ahora no son los animales que mueren, es uno el que tiene que morir. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto emocional. Racional. Culto pensado. De hecho, Pablo dice dos palabritas ahí. La tredia lógicos. Y eso se tradujo a culto racional. Y la racionalidad tiene que ver con la comprensión. ¿Ya? Ahora, esa es la cosa, que alcancen un pleno entendimiento. 2:2, mira lo que dice 2:2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Énfasis en qué cosa? En la comprensión de la Escritura, ¿cierto? El 3:10 dice lo siguiente: y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿cierto? 2:8. Ayer estuvimos viendo algo de esto con los jóvenes. Mirad que nadie os... ¿Y a través de qué cosa podemos ser engañados? A través de ideas sutiles. Solo menciona 3 cosas ahí: filosofías, que son buenas sutilezas; tradiciones, a veces tenemos que luchar por las tradiciones, ¿cierto? No, que así se hacía y tenemos que hacerlo así. Y muchas veces las tradiciones toman el lugar de los principios culturales, ¿cierto? Tradiciones y finalmente rudimentos. Si se dan cuenta, hermanos, el énfasis de la vida cristiana, por un lado, es creencias correctas. Por eso es que aprendimos tanto. ¿Cómo se llama nuestra corporación? Unión de Centros Bíblicos. O sea, tenemos un énfasis en la Escritura. A veces no sé si cumplimos estrictamente ese nombre o le hacemos dignidad o honor a ese nombre. Porque a veces la realidad sucede, a veces cosas que no deberían suceder. Hablo en términos generales. Ortodoxia, de manera de Dios. Pero también eso tiene que ver con la práctica. Ayúdenme con ustedes, por eso se mencionan 6 imperativos. Pablo menciona 6 imperativos que tienen que ver con la cuestión práctica. ¿Quién dice 3:1? ¿Alguien lo lee por favor con voz fuerte?
¿Sí? Cualquiera que lo lea, por favor, nuevamente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 6 palabras que están en imperativo. ¿Cuál sería la palabra aquí en imperativo? Buscar. ¿Cierto? ¿Qué cosas tienen que buscar los hermanos? La próxima teleserie del canal de televisión de ustedes. Ya, no sé. Si pues habéis resucitado, si es que ustedes experimentaron el nuevo nacimiento, entonces, ¿cierto? Busquen las cosas de arriba. Dediquen su tiempo a eso. Si en algo ustedes van a fomentar su vida y su crecimiento, bueno, apaguen la tele y busquen las cosas que tienen que ver con su crecimiento espiritual. Colosenses 3:2, ¿cuál es la palabra del imperativo que se menciona ahí? Exacto. Poner, y la palabra poner viene de una palabra que tiene que ver con la mente, y habla de mentalidad. Dediquen su mente, tengan una mentalidad, ¿en qué cosa? En las cosas de arriba. Colosenses 3:5, ¿cuál es el imperativo? Muy bien. Hacer, ¿qué cosa? Estén haciendo, puede ser traducido también. Morir, ¿cierto? La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Hacer morir, ¿cierto? En nosotros todas las cosas que tienen que ver con eso. Ahora, Colosenses 3:8, ¿cuál es la palabra que se menciona ahí? ¿Cierto? Pero también, ¿cierto? Bueno, dice, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. ¿Qué son las palabras deshonestas? Sí, también improperio, pero aquí ninguno de ustedes usa palabras deshonestas, ¿cierto? Palabras deshonestas, ¿qué más? De eso nomás dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Ya? Y eso se refiere a una palabra. Dejen esa costumbre, no la hagan. Colosenses 3:9, ¿cómo dice? ¿Cuál es la palabra? No mintáis los unos a los otros. Y esto tiene que ver con, ¿cómo es el versículo 10. Y revestidos de qué cosa? Del nuevo, nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:12, ¿cuál es la palabra ahí? ¿Cuál es la orden? Revestidos. ¿Saben que en el original es la misma palabra que en el versículo 10, revestidos? O investidos. Yo creo que estamos hablando de los tipos que algunos de ellos tienen que investirse, ¿cierto? Bueno, el contexto o el concepto escritural es bien parecido. Envístanse vestiduras, ¿cierto? Súbanse una vestidura. ¿De qué tipo? Y hay una diferencia. Revestidos, el versículo 10, revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen de Dios, se va renovando en el aspecto de la comprensión. Pero el versículo 12 tiene que ver con la práctica. Miren, vestidos pues ¿cómo? Como santos y amados de entrañable misericordia y benignidad y paciencia. Vestidos. Entonces, la vida cristiana se compone siempre en la dinámica constante de dos cosas. ¿Cuáles son? Creencias correctas. Por eso que el énfasis de estudiar la Escritura, de conocer la Escritura. Pero también el otro énfasis son conducta correcta. Por sus frutos, por su conducta, los conoceréis. Podemos hablar mucho de que somos cristianos, pero nuestra conducta va a decir realmente si somos creyentes. Podemos ser tremendos predicadores al próximo, pero si nuestra vida no refleja eso, en realidad no hay cristianismo verdadero. Ahora, yo quiero que pensemos en esto. Si es que haber resucitado, familia y trabajo, ¿cómo debería ser nuestra conducta? Toda la doctrina, la sana doctrina, hermanos, por un lado, tiene que ver con entender a Dios, ¿cierto? Lo otro tiene que ver con la teología, pero todo tiene que ver con las prácticas. Aprendemos para que nuestra conducta vaya por otro lado. Notemos algunos ejemplos.
Pablo va a hablar de toda la esfera de la familia y también de la esfera del trabajo. ¿Qué dice en el versículo 18? Y ahí Pablo va a hacer algo concreto. Va a hablarle a cada persona, ¿cierto?, que compone una familia. ¿Y con quién empezamos? ¿Qué dice? Casadas, estad sujetas a sus maridos como conviene al Señor. La palabra sujeta no quiere decir sujeta. Quiere decir eso. Quiere decir eso. Tiene que ver con reconocer el liderazgo del hombre, porque Dios puso al hombre como cabeza en el hogar. Mire, nos tenemos un versículo y yo quiero que ustedes me ayuden. Primera, Efesios 5:22. ¿Verdad que este es simplemente un versículo aquí aislado? O también lo encontramos en otros pasajes de la Biblia. Efesios 5:22, alguien que lo lea, por favor, como fuerte. La casada. Muy bien, así me gusta, con esa voz. La casada que se entienda a sus propios maridos, como el Señor. Otra vez se menciona aquí palabra sujetas. ¿Qué dice el versículo 24 del mismo capítulo 5? Así como la iglesia es la que tiene Cristo, así también las casadas obedecen a su marido en todo. ¿Ya? Por favor, otra vez. ¿Lo tienes ahí? Léelo, por favor. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas obedecen a su marido en todo. Así como una iglesia está sujeta a Cristo, así mismo, la esposa tiene que estar sujeta al marido. Va con la sumisión del marido. Suena un poco raro. Algunos dirían, oh, que machista, Pablo. Nada que ver, hermano. Eso es lo que las palabras de Dios nos enseñan. Es el orden de Dios. Tenemos otro versículo. Por favor. Tito 2:5. Tito 2:5. Cualquiera que lo lea, por favor, ahí, bien de acuerdo. Hacer prudentes, castas, cuidadosas de su boca, buenas sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea. Mira, esa mala iglesia de los años que coman. Hace lo que quiere con su mano. Primera de Pedro 3:1, por favor, ese es el último. Primera de Pedro 3:1. Asimismo, nosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Oye, hermano, no sé por qué no quiere ir a la iglesia, hermano. ¿Cuál es el problema ahí? Que queremos convertir al marido cuando Dios la boca. ¿Y cuál es el mandato y la orden de Pablo y consejo? Ganen a su marido como Con sus actos, no. Cerrando. Mi conducta, su conducta va a ser ganar a su marido. No su mejor argumento, sino esa conducta totalmente diferente que su esposo va a ver en usted. Ahora, ¿cuál es la palabra que se repite en todos estos versículos? Sujeta. Díganme un antónimo de la palabra sujeta. Libre. ¿Ah? Libre. Libre, ¿qué más? Puede ser Independiente. Independiente. por ahí. Autónomo. Oh, clave esa palabra. ¿Cómo dijiste que al final? Tomada. Escuchen bien. Sinónimo de sujeta, bajo el concepto cultural, es autónoma. No la universidad autónoma, ¿ya? Autónoma. ¿Saben qué interesante que Pablo está hablando? Fíjense que no es un versículo que habla. Pablo habla en Colosenses de eso, ¿no? ¿En dónde habla Pablo de la sumisión de la mujer? Efesios. En todo el Nuevo Testamento. ¿Saben, hermanos? Hay un orden que Dios quiere que se establezca. No solamente en la casa, sino también, y esto es interesante, en la... Miren lo que Pablo va a usar. Usa una palabra bien interesante en 1 Timoteo capítulo 3. Acompáñenme, por favor, a 1 Timoteo capítulo 3. Capítulo 2,
Asimismo, dice capítulo 2:9, asimismo, ¿cómo asimismo? Si vemos el contexto, Pablo está hablando, ¿cierto?, de algunas cosas que espera que los creyentes tengan, ¿cierto?, o de cierta manera lo que es la conducta. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones que tienen que ver con todo lo que es el orden del culto público. Y va a decir Pablo, asimismo, que las mujeres se atarían de ropa costosa, ¿cierto?, con peinados de última moda. El problema es que las mujeres se atarían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni pelas, ni vestidos costosos, sino con, y ahí está el adorno que Dios desea de las hermanas, con buenas, que corresponde a mujeres que profesan la piedad. Mira lo que dice Pablo acá, la mujer aprende en silencio con toda otra vez sale esta palabrita. ¿Cuál es el antónimo de esa palabra? ¿Saben que Pablo va a decir una palabra bien interesante cuando dice, porque no permito a la mujer enseñar en el culto público, estoy hablando bajo ese contexto, enseñar ni ejercer qué cosa? ¿Saben que a lo mejor es una palabra del día domingo? Pablo usa una palabra que se tradujo como ejercer dominio, que viene de una palabra griega que significa o se lee autenteo. Empieza esa palabra con un prefijo que es au, que viene de auto. ¿A qué se parece? Ser autónoma, ser, ¿cuánto parece la redundancia? Autonomía total. Cuando Pablo está regulando el público, hermano, está diciendo, no permita a la mujer que ejerza dominio, no permito que sea autónoma. ¿Y cuál es la razón que va a dar Pablo? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Mire cómo menciona a la primera pareja de la historia. ¿Cierto? Adán y Eva. ¿Y cómo va mencionando en el capítulo 14? Adán y... No. Y Adán no fue engañado, sino que ¿saben qué? Dios a la mujer. Adán y la mujer. ¿Saben qué? Dios hizo a la mujer totalmente diferente al hombre. La mujer es mucho más emocional, más inteligente que los hombres. También que los humanos. Son diferentes. Y Dios quiere que ese concepto, ese principio, no solamente esté en el lugar, sino también en la iglesia. Pero tenemos que decir que a veces nosotros que en realidad como corporación tenemos pastora. No tenemos. Estamos de acuerdo ahí. Pero muchas veces nosotros a veces no tenemos pastores, pero también a veces las hermanas se salen del orden por una cuestión que se llama autonomía. Cosas concretas les voy a decir. Cuando Pablo dice, no permite a la mujer enseñar, ni que sea dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, ¿cierto? Porque Adán fue formado primero, y después Eva, en muchos sentidos, no es una subversión del orden grotesca, no. Que las mujeres son una bendición por un lado de parte de Dios, ¿cierto? Pero también a veces ellos tienen una forma especial de subvertir el orden. Y eso es lo que Pablo quiere regular. Por eso están para algunos, oh, qué drástico Pablo. No, es el modelo que Dios quiere que se vea, tanto en el hogar como en la iglesia. Ejercer dominio, por ejemplo, ser autónoma es no pedir permiso. ¿Me entienden? Cuando la esposa no pide permiso en el hogar, pero en el contexto de la iglesia, la mujer autónoma no pide permiso. Actúa sin preguntar, ¿cierto? Pasa a llevar la autoridad, y muchas veces eso sucede en nuestras iglesias. Ahora, ¿cuál es el mandato? Casadas estén, pero hay otra cosa. Nos vamos a Colosenses. Marido. Bueno, vamos a hablar esta parte, hermano. Maridos. ¿Qué tienen que hacer los maridos? Amar a vuestras esposas. ¿Qué dice Efesios 5? También se repite el mismo concepto.
amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. O sea, si yo tengo que dar la vida por mi señora, no lo voy a hacer. ¿Qué tengo que hacer? Hacerlo. Porque uno pregunta, ¿hasta dónde tengo que hacer entregar mi vida o amar a mi esposa? Nosotros no vivimos en un país donde hay represión o estamos siendo perseguidos, pero en muchos países sí esta situación a lo mejor se da, en que muchas veces el marido va a tener que defender y proteger a sus esposas. Pero hay otra cosa que yo quiero enfatizar aquí, que se repite: maridos, amad a vuestras mujeres, y esto mucho quiero que ustedes entiendan: no seáis ásperos con ellas, no sean duros, no sean toscos con ellas. Todos acá parecemos maridos ideales, pero si yo le preguntara a las hermanas cómo se comporta su esposo en el hogar, alguien dijo una vez: ¿será creyente esto? No sé, pregúntale a la esposa de él. No seáis ásperos con ella. Pasan los años y ya no es amor, como es esta vieja, la bruja, ¿cierto? Y pasan los años y ya el trato es totalmente diferente. Ya estamos de acuerdo en eso. Hermanos, maridos, su labor es amar a la mujer, y eso tiene que ver con justamente un trato especial. ¿Cómo es la mujer? Según nos da ejemplo, un vaso frágil. ¿Cierto? Algunas son más duras, ¿sí? Digo, más resistentes. Más resistentes, ¿cierto? Ahora, maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis toscos, ásperos. Cuidado con lo que decimos a las hermanas, a nuestras esposas. ¿Me entienden? Podría decir muchas cosas de esta situación en el hogar. Y muchas veces cuando en el hogar esa situación no está como Dios desea, porque lo que encontramos aquí es el modelo que Dios quiere que se haya en el hogar, también en la iglesia. Cada vez que violamos un principio bíblico van a haber problemas. Y ese es el modelo que Dios desea que nosotros tengamos. Ahora, amar a vuestras esposas y no seáis toscos con ellas, no seáis duros, no seáis pesados con ellas. ¿Ya? Hijos, hay un mandato concreto. ¿Cuál es el mandato concreto? Obedecer. Aquí hay todos hijos. Dice: obedecer a vuestros padres. Muy bien, hermana Alison. ¿Cuántos hijos acá? Todos son hijos. ¿Y cuál es el mandato concreto? Obedecer. ¿Cierto? ¿Obedecer cuándo? ¿En qué? Hijos, obedecer a vuestros padres en... ¿Cuál es la razón de que tengo que obedecer a tu hijo? Esta vieja. ¿Cuál es la razón según el texto? Porque esto se acabó la discusión. Esa es la razón que tienes que aprender. Porque esto agrada a Dios. Obedecer. Padres, interesante que Dios es equilibrado y Él va a pedir algo a los padres. Dios lo que pide: padres, no seáis o no exasperéis a vuestros hijos para que ellos no se desalienten. Muchas veces escuchamos las críticas de los padres y a veces no sabemos cómo son los padres en la casa. No, mis hijos son todos rebeldes. ¿Y usted? ¿Cómo es su conducta con su familia, con sus hijos? ¿Exaspera a sus hijos? No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. 5. Interesante. ¿Cómo se llama él? En otra palabra, ¿cierto? Proletariado, el obrero, el explotado. Dice el versículo 22, siervos, y está hablando a cristianos que son siervos. No está hablando del Partido Comunista. ¿Ya? Ahí estamos hablando un poquito de la filosofía, hermano. Obreros, rebélense contra sus amos, salgan a protestar, pidan mejores sueldos. ¿Cuál es el mandato? Siervos, obedecer en todos vuestros amos terrenales
No sirviendo, cuando Él viene a la fábrica, ustedes se ponen a trabajar ahí. Y de repente se cae el dinero de calle. ¿Cierto? No sirvan al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero teniendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? ¿Como para el patrón? Como para el Señor, ¿cierto? Y no para los. O sea, que en el contrato que usted tiene, a no ese versículo abajo en el contrato. Todo lo que yo tengo que hacer, ¿lo tengo que hacer para quién? Como para el Señor. Sigue Pablo diciendo, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿a quién servimos entonces en el trabajo? ¿A la empresa finalmente? No, servimos al Señor. Y yo no quiero ese trabajo en esta vida. ¿Para qué? ¿Para que yo me enriquezca? ¿Para qué debería hacer? Para extender la obra del Señor. ¿Me entienden? No es para que nos llenemos nosotros nuestros bolsillos, nuestras cuentas bancarias. No. Finalmente, versículo 4, ¿cierto? Ahí, obedecer simplemente se le pide a los obreros. ¿Y qué se le pide al capitalista? Al patrón, al que tiene el dinero, al burgués, diría un. ¿Qué se le pide? 4.1. Amos, hacer lo que es justo, paguen las imposiciones de sus obreros. No dice eso, pero dice hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos o vuestros obreros, sabiendo que ustedes tienen también un amo que es el Señor, sabiendo que ustedes tienen un amo que está en los cielos y también van a tener que dar cuenta, no van a terminar los pasos de Dios. Porque se dan cuenta, todos esos aspectos tienen que ver con creencia correcta o conducta correcta. Conducta correcta. Hermanos, todos los domingos nos juntamos en la iglesia para aprender la ortodoxia, las creencias correctas. Pero eso no sirve de nada si nuestra conducta no va a reflejar el cambio. Pablo pregunta, si es que habéis no pregunta si usted hizo al principio una oración, ¿no? Una oración. No, yo hace años que estoy en el libro ahí, no pregunta eso, Pablo, pregunta si es que ustedes han resucitado. La pregunta es, ¿usted ha nacido de nuevo? Hay una conversación en la Biblia. Jesús pregunta a alguien, ¿cómo se llamaba? Nicodemo se sabía toda la Biblia, había estudiado los seminarios, el seminario de ahí de esos años, pero no tenía mucha idea de lo que era la verdadera o el verdadero cristianismo. Por eso Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Yo pregunto esta mañana, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Saben por qué, hermano? Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, que es una obra sobrenatural de parte de Dios, no es una acción de mi parte, es una reacción a la gracia de Dios. Yo despierto y toda la vida para mí tiene otro sentido. Ya no quiero llenar mi bolsillo, quiero hacer la voluntad de Dios, busco la voluntad de Dios, quiero leer su Biblia, antes no estaba ni por leerla, pero tengo unas ganas de leerla. Bueno, eso sucede cuando hay un cambio acá de corazón. Y eso es lo que hace el Señor. ¿Usted ha experimentado el nuevo nacimiento? ¿Saben por qué? Porque es imposible vivir la vida cristiana si usted no tiene un nuevo corazón. Entonces la pregunta es, si es que ustedes han resucitado, entonces se van a poner a buscar las cosas que son tan bien. Van a dejar toda la ira, la respuesta mala que muchas veces tenemos, y van a volver a lo que Dios desea de nosotros. Si puedes haber resucitado con Cristo, entonces su vida, hermano, va a ser diferente. Nuestra vida va a ser diferente. Pregunto, ¿te han resucitado o que han nacido? ¿Oremos? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias que tú nos enseñas, Padre, cómo es que un creyente debe vivir. El énfasis constante, Señor, de tu palabra es las creencias correctas. Por eso los apóstoles hacen un énfasis en la sana doctrina, en el pleno conocimiento, Padre, en un punto racional. Pero no tiene que ver con teoría solamente.
tiene que ver con conductas correctas. Tú dijiste, por sus frutos los conoceréis, no por su mejor argumento, porque hicieron una oración o porque están en una corporación bíblica, sino por sus frutos los conoceréis si realmente han tenido un cambio de corazón. Señor, ayúdanos a nosotros a reflexionar tu palabra esta mañana y pensar y preguntarnos. Pablo dijo, examinamos tu fe. Nosotros tenemos que examinarnos porque a veces nuestra conducta refleja algo totalmente diferente a lo que tú esperas de nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, a como familia reflejar el modelo que tú estableces en tu palabra. No solamente como marido, como esposa, como hijo, como siervo o como patrón. Y tu gracia, Señor, nos alcance y nos ayude a comprender esta verdad, para que mis hermanos puedan reflexionar de cuál es el carácter de un creyente cristiano. Y gracias, Padre, por la obra tremenda que tú has hecho en muchos de nosotros, que nos has dado un corazón nuevo para hacer tu obra. En nombre de Jesús. Amén.